El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Quisiera empezar nuestro estudio de hoy preguntándole algo. ¿Qué tan bonita es su lengua? Imagino que usted probablemente nunca ha considerado esto en términos de lo atractivo. Es más, usted no se para frente al espejo en la mañana y se acomoda la lengua para que se le vea bien, como si fuera una corbata. No es así. De hecho, usted probablemente ni se la mira, ni tampoco hace una cita con un embellecedor de lengua. Por esa razón creo que Avon no vende cosméticos para la lengua. Estuve en un centro comercial tratando de encontrar la sección de caballeros y terminé entre los cosméticos de las damas. Esa sección es enorme. Nunca pensé que lo distinguiría. En mi vagar por entre los cosméticos no recuerdo haber visto nada para la lengua. No hay cosméticos para la lengua. No hay desfiles de moda para la lengua. De hecho, usted nunca tomaría una dieta para hacer que su lengua se ponga en forma, ¿no es cierto? Pero la verdad permanece. Es su lengua, no su figura, no su guardarropas, no su cuenta bancaria, no su posición o su título lo que le define a usted más que ninguna otra cosa. Es su lengua la que hace el gran impacto en su vida y en vida de otros más que cualquier otra cosa suya. La Biblia menciona muchos diferentes tipos de lenguas. Por ejemplo, Salmos 5.9, la lengua lisonjera; la lengua jactanciosa, Salmos 12.3; la lengua mentirosa, Proverbios 6.7; la lengua fraudulenta, Salmos 122; la lengua perversa, Proverbios 10.31; la lengua malvada, Salmos 10.7; la lengua apacible, Proverbios 15.4, y la lengua detractora, Proverbios 17.4 y Proverbios 25.23. Es la lengua que hace romper un matrimonio, hace del hogar un ambiente placentero o un desierto, hace ganar amigos o perderlos. La lengua también fortalece una iglesia o la divide, también atrae gente a Cristo o la aleja, honra a Dios o le maldice. Todo eso hace la lengua. No me extraña que Salomón escribiera en Proverbios capítulo 18, versículo 21a, de esta manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hasta aquí, en nuestro estudio de la comunicación pecaminosa de la raza humana, hemos visto al médico divino sacar sus instrumentos y abrir la boca de la humanidad. Vemos el diagnóstico divino de la boca del ser humano. En Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14, Dios diagnostica la garganta del hombre, los labios del hombre, la lengua del hombre y la boca del hombre. Ninguno de estos diagnósticos son aduladores, pero todos son verdad. En primer lugar, el primer diagnóstico inspirado en el verso 13a era que la garganta del ser humano presenta depravación escondida. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Literalmente, su garganta es como un sepulcro recién abierto, que contiene el horror de la muerte y la descomposición. Tal como al abrir la tapa de un ataúd se revela el hedor de la muerte, así al abrir la garganta se revela el hedor del pecado y la muerte de allá abajo en el corazón humano. Pero también, el segundo diagnóstico en el verso 13b es igualmente poco halagador, declarando que la lengua del ser humano produce gran engaño. Dice, con su lengua engañan, menciona la palabra de Dios. Si la garganta presenta depravación escondida, entonces la lengua produce gran engaño. El tiempo de este verbo da a entender que la raza humana es naturalmente, continuamente engañosa,
La raza humana es constante y muy hábil para mentir. En tercer lugar, el médico divino revela en el verso 13c que los labios pronuncian un daño incalculable. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. En otras palabras, todos nosotros tenemos en nuestras bocas una bolsa de veneno y nos mordemos unos a otros con palabras venenosas. Un dolor al corazón incalculable, incalculable pena, dolor increíble es infligido por nuestras palabras. Le pregunto, ¿alguna vez oyó el dicho, los palos y las piedras pueden quebrar mis huesos, pero las palabras nunca me dañarán? Eso no es verdad, ¿cierto? Puedo recordar tan gran colina de tierra cerca de la casa de mi amigo de la niñez. Salíamos con muchos otros chicos en la tarde y teníamos esas batallas de terrones. ¡Qué gran diversión era esa! Lanzábamos unos a otros terrones que nos salpicaban con el impacto. Usted podría decir, eso era algo tonto, ¿no? Bueno, los hombres mayores lo hacen hoy con bolas de pintura. Esto parece más sofisticado y maduro, pero la motivación es la misma, salpicar al otro. Hace 2 Navidades, mis 3 hermanos y nuestras familias nos reunimos en la casa de nuestros padres en Virginia. Mis 2 hermanos menores tenían rifles con cartuchos de pintura y pistolas. Mis hijos habían llevado sus rifles con ellos y todos los primos tenían armas y máscaras. Uno de mis hermanos, quien tiene más dinero que el resto de todos nosotros, tenía su equipamiento especial. Un tanque de presión de aire, pantalones camuflados y sus botas. Fueron a una colina más allá del jardín del frente de la casa de mis padres. Yo no tenía ningún equipo, pero salí para ver la masacre. Ellos insistían que yo tuviera mi propia pistola con cartuchos de pintura y decían, mira, puedes pararte frente al jardín y tratar de disparar hacia la colina a nosotros para ayudar al equipo de tu hijo y mis primos. Yo no creía poder alcanzar la colina y tampoco a ellos. Me paré en el jardín del frente, apuntando cuidadosamente a mis 2 hermanos, pero todos los cartuchos de pintura caían cerca de mí. Luego empecé a apuntar alto en el aire. Aún recuerdo escuchar a uno de mis hermanos aullando, ¡au! ¡Me diste en la pierna! Esa fue una de mis mejores Navidades que he tenido, se lo puedo asegurar. Personalmente, no puedo recordar algún dolor de aquellas guerras con terrones. Mi hermano no recuerda el dolor de aquel cartucho de pintura, al menos espero que no lo recuerde. Él es más grande que yo y puede tomarse alguna venganza. Pero la verdad es que los palos y las piedras pueden romper sus huesos, pero las heridas de la lengua pueden durar mucho más tiempo. Cuando ellas alcanzan a su objetivo y salpican todo el alma, producen gran daño. Pablo muestra el diagnóstico divino cuando dice, hay un veneno en sus bocas. La cuarta y final observación que recogemos de este examen divino de nuestras bocas se encuentra en el versículo 14, donde dice la palabra de Dios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es otra forma de decir que la boca de la raza humana presenta desesperación interna. La palabra griega para maldecir es la palabra griega ara. Es una palabra que se refiere a una persona que critica públicamente y difama a otra persona. Tiene la peor intención en mente, su único deseo es infligir dolor y desacreditar a la otra persona acerca de quien están hablando. El ser humano maldice a Dios atacando su nombre con improperios o simplemente usando su nombre fuera de contexto. La profanación es el lenguaje natural de alguien que está lejos de Dios. Muchos años atrás, estaba almorzando con un hombre de muy buena posición económica y su esposa, quienes habían empezado a asistir a nuestra iglesia. Tuve la impresión que este hombre quería alguna forma de prestigio y poder, y básicamente estaba pidiéndome para ir a dar un paseo para buscar la forma de cómo acercarse a mí. En el primer momento, sin embargo, dejó escapar algo de irreverencia.
Podría decir que su esposa estaba mortificada, pero él continuó hablando, tratando de disimular un poco aquella situación. No dije nada, simplemente seguí comiendo. Luego dijo esto: quiero saber cómo hacer una contribución significante en su iglesia. Le dije: mire, lo que pienso que usted necesita hacer es ir a nuestra iglesia y dejar que nosotros le ministremos. Aunque usted estuvo yendo a la iglesia por un año, su uso de irreverencia hace un rato me permite saber que usted necesita algo de crecimiento espiritual. Su vocabulario cambiaría mientras usted crezca en la palabra. Su esposa estaba moviendo su cabeza hacia arriba y hacia abajo. No fuimos a buscar el postre. Él nunca volvió. Estimado amigo, somos hijos del Rey. No use el lenguaje de la alcantarilla, use el lenguaje de la piedad. Manténgase alejado de la insinuación sucia y de los chistes y comentarios subidos de tono. No sea turbio. Es interesante notar cómo nuestros ancestros entendieron el lenguaje cortés y el vulgar. Un antiguo nombre latino para una iglesia o catedral en Europa medieval fue la palabra fano. Decir, algunos cientos de años atrás, que la catedral era un bonito fano, hubiera sido inmediatamente entendido como un halago. Después se le añadió el prefijo pro, antes de fano, para crear la palabra profano. Eso significaba literalmente fuera o frente a la iglesia. Con un poco de humor burlón, crearon así una palabra para referirse al lenguaje afuera o frente a la iglesia, como un lenguaje que usted nunca usaría dentro de la iglesia. Y ese tipo de lenguaje llegó a ser conocido como profanación o blasfemia. Las cosas que usted nunca diría dentro de la iglesia, espérese hasta estar afuera. Usted tiene un vocabulario para la iglesia y uno totalmente diferente para el trabajo o el hogar o la universidad o el campo de fútbol. La autenticidad del cristianismo tiene relación directa con la lengua. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 26 de esta manera, escuche: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. He leído eso durante el tiempo del avivamiento de Wells. A comienzos del año 1900, muchos de los mineros de carbón usaban carretillas jaladas por ponis para arrastrar el carbón fuera de las minas. Después, el avivamiento llegó y estos mineros de carbón experimentaron redención y cambios radicales, pero tuvieron un problema en las minas. El problema era que sus ponis no estaban más en la capacidad de entender sus órdenes, porque su lenguaje había cambiado drásticamente. De acuerdo a la descripción del apóstol Pablo de la humanidad caída en este pasaje, una de las diferencias más distintivas entre un incrédulo y un creyente debería ser, ¿sabe cuál? Su lengua. Él escribe: la boca del incrédulo está llena de maldición y amargura. La palabra griega para amargura, picria, se refiere a la hostilidad y enojo en el corazón humano. La verdad es que usted no puede cubrir su corazón. Pablo ya lo ha dicho en el versículo 13, que la garganta es un sepulcro abierto. Esto es, la garganta continúa levantando la tapa del ataúd de su corazón. Si hay amargura en su corazón, esto saldrá por su boca. Si hay odio en su corazón, esto saldrá por su boca. Si hay codicia en su corazón, esto saldrá por su boca también. Jesucristo dijo, tal como lo encontramos en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Cualquier cosa que está guardada en su corazón saldrá por su boca. Si usted ama los deportes, usted va a hablar sobre los deportes. Usted va a hablar del último partido de la Copa Libertadores, o de un superclásico, o un Boca River, o cualquier otro equipo. Usted no tendrá que esforzarse, le va a salir naturalmente. Si una persona ama el dinero,
cuando usted esté cerca de Él. De eso es lo que Él le va a estar hablando. Si alguien ama las cosas materiales, va a hablar de su última adquisición. Si alguien se ama a sí mismo, va a hablar de sí mismo. El punto que toca el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 14, es que la raza humana, como un todo, está amargada, enojada, resentida, molesta, descontenta, maliciosa, rencorosa y vengativa, y la boca revela la descomposición escondida de su corazón pecaminoso y egoísta. El llegar a ser cristiano, eso no borra el problema automáticamente. Uno de los grandes problemas en la iglesia de Corinto eran sus desenfrenadas lenguas. Pablo estaba casi conteniendo su aliento cuando sabía que iba a visitarlos. Él escribe en 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, «Pues me temo que cuando llegue haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes». Le pregunto, ¿a quién le está escribiendo? ¿A los fanáticos de algún equipo de fútbol? ¿A la asamblea de legisladores? Mi amigo, nos está escribiendo a nosotros, le está escribiendo a la iglesia, a la gente que debería ser mejor. Y esta lista de cosas están todas ejecutadas por la lengua, como ser contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, etcétera, etcétera, etcétera. Estimado amigo, este es lenguaje profano, blasfemia, pero no está fuera, frente a la iglesia. Esta ha encontrado su lugar dentro de los pasillos, en las sesiones de líderes, en la clase de la escuela dominical. Estas son cosas que no pertenecen a la boca de un creyente. Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes». Eso me recuerda a otro versículo que mencioné en nuestra última lección. Se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 6, donde Pablo animó a la iglesia diciendo de esta manera, «Sea vuestra palabra siempre con gracia». Literalmente es graciosa, sazonada con sal, continúa el versículo. ¿Qué quiso decir con eso él? Usted necesita saber que la sal era extremadamente valorada en los días de Pablo. Era equivalente a un tesoro, podemos decir. Podría ser usada para comprar productos en el mercado. De hecho, a los soldados romanos a menudo se les pagaba con sal. La frase «un hombre vale su sal» proviene de la economía de Pablo. Entonces, no se desperdiciaba la sal, no se usaba con ligereza. Cuidadosamente se sazonaba la comida con ella, no se quería desperdiciar ni un poquito de sal. Tal vez Pablo estaba diciendo allí, no arroje sus palabras por allí sin ningún cuidado. Sus palabras son de gran valor y usted no quiere desperdiciarlas. Es más, así como la sal hace que la comida sea más agradable al paladar, realzando el sabor natural de la comida, así también la elección de las palabras, usadas apropiadamente, realzan la reputación de una persona, haciendo de ella una persona con gracia. Pero déjeme ver en este estudio ahora palabras valiosas para la boca del ser humano. ¿Cuáles son algunas de las palabras que sazonan el vocabulario de una persona con gracia? Nos preguntamos. ¿Cuáles son algunas palabras valiosas? Permítame darle algunas. De hecho, practiqué algunas de ellas hoy. Por favor. La primera palabra es por favor. Diga esa palabra. Cuando usted dice por favor, está demostrando humildad y está tratando a la otra persona no como un objeto colocado sobre el planeta Tierra para servirle, sino como una persona con dignidad y honor. Otra palabra más, una palabra valiosa para utilizar el cristiano. Gracias. Dígalo conmigo, gracias. Tal vez fue hace mucho tiempo que ustedes esposos dijeron gracias a sus esposas por el sinnúmero de cosas que ellas hacen por ustedes. Amén. ¿Cuándo fue la última vez
que usted le agradeció por la cena, diciéndole, gracias cariño, eso estuvo delicioso. ¿Cuándo fue? Si usted no pudo decir que estuvo delicioso, al menos diga, gracias cariño, estuvo inolvidable. Eso estuvo realmente fuera de serie. He dicho esto antes, y hace unas pocas semanas le pedí a una moza una vez que se asegurara si aún era verdad. ¿Cuál es el peor día de la semana para trabajar? Y ella respondió, domingo. Eres tratada de la peor manera y recibes las propinas más pequeñas. Otra palabra más. Te aprecio. Otra expresión que sazonará su vida con gracia, como la sal sazona la comida, son las palabras te aprecio. Hablan de un tesoro en palabras. Como sazonar su comida, así estas palabras condimentan y dan sabor al corazón. Otras más. Lo siento, me equivoqué. Otra expresión que podría cambiar su vida, si usted diría estas palabras, por ejemplo, lo siento, me equivoqué. Qué palabras raras, ¿no? Mire a la persona al otro lado suyo. Si usted está casado, mire a su cónyuge y dígale las palabras, lo siento, me equivoqué. Usted podría decir, pero yo no me equivoqué. Sí lo hizo. Adelante, pida disculpas. Lo siento, me equivoqué. No hay forma de escapar de estas palabras, no hay cláusula de escape, no hay excusas, solo total admisión. Otra expresión más, te perdono. La expresión que responde a eso es, te perdono. Cuando uno dice, perdón, lo siento, me equivoqué, la expresión que responde es, te perdono. Tal vez no hay palabras más poderosas en el lenguaje humano que esas. Podría haber un matrimonio que comience a sanar instantáneamente si estas palabras fueran dichas. Lo siento, me equivoqué, te perdono. Podría haber una relación entre un hijo y su padre, entre socios, dos cristianos atrapados en un conflicto cuyas vidas una vez más disfrutarían del sabor de la vida misma si aquellas palabras fuesen dichas. ¿Está sazonada su boca?, le pregunto. Los profesionales, quienes se suponen saben este tipo de estadísticas, dicen que la persona promedio tiene alrededor de 700 oportunidades para hablar cada día. Y la persona promedio ciertamente hablará algo de 12.000 oraciones, desprendiéndose de allí en aproximadamente 50.000 palabras cada día. 50.000 palabras es el tamaño de un libro pequeño de tapa blanda. Le pregunto, al final del día, ¿cuántas de estas palabras serían dignas de escribirse? ¿Cuántas de estas palabras serían dignas de repetirse en un día de su vida? La marca de un incrédulo es su boca. Pablo dice, su garganta, sus labios, su lengua. Así también, la Biblia dice las características que autentican a un cristiano deberían ser, de hecho, el uso distintivo, puro, sano y edificante de su lengua. Quiero finalizar con la misma pregunta con la que comencé nuestro estudio. Es una pregunta que otros podrían responder por usted, pero no me atrevería. ¿Qué tan bonita está su lengua hoy? Le pregunto. ¿Qué tan bonita está su lengua hoy? Hay una oración que alguien escribió en un libro cuyo nombre ya olvidé. Dice así, la oración es esta: oh Señor, llena mi boca con palabras que valgan la pena, y luego, codéame cuando haya dicho suficiente. ¡Qué gran oración! Oh Señor, llena mi boca con palabras que valgan la pena, y codéame cuando haya dicho suficiente, cuando haya hablado por demás. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer esta oración? ¿Cuántos de nosotros hablamos muchas veces de más y de mala manera? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a cambiar nuestro vocabulario, porque este es el distintivo de un cristiano verdadero.
Que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.